del culto van a estar anunciando las actividades para esta semana que viene. Tenemos el seminario de líderes aquí, el día sábado. Están todos invitados, líderes y también servidores pueden venir y ser edificados. Va a estar nuestra hermana Ana María Granados con nosotros. Y el domingo va a seguir ella también, el domingo misionero, ¿verdad? Para darnos a conocer sus actividades, porque pronto va para Macedonia a trabajar allá en la obra. Amén. Así que vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana. Si traen su Biblia, busquen en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículos del 35 al 40. Me dan un fuerte amén cuando ya lo tengan, amén. Muy bien. Juan 12, 35 dice así. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Subraye eso. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos aquí reunidos esta mañana para darte la gloria, el honor y la alabanza que solo a ti te pertenece, Señor. Qué privilegio tenemos el de unirnos a los coros celestiales y cantarte a ti, Señor. Qué privilegio, qué honra la que nos das de poder hacerlo. Y queremos hacerlo siempre de todo corazón y hacerlo muy bien para ti, Señor. Te mereces lo mejor y queremos darte lo mejor siempre. Te pido que nos bendigas hoy a través del consejo de tu palabra, Señor. Dejamos que tomes control de nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo y que tú puedas edificar nuestras vidas para todos los que estamos aquí, Señor. También para todos aquellos que nos oyen a través de la radio, los que nos están viendo a través del internet, Señor, que tú puedas obrar en la vida de cada uno de ellos conforme a los propósitos que tú tienes, Señor. Ya que solo tú conoces los pensamientos y disciernes el corazón del hombre y todo su ser interior, Señor. Ministranos, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, que Él sea el Maestro de maestros hoy, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Como siempre, Jesús tenía sus encuentros con los líderes religiosos que no estaban muy a gusto con el ministerio que Él tenía. Una cosa que le llamó la atención a ellos fue el hecho de que Jesús dijo que cuando Él fuera levantado, a todos atraería hacia sí mismo. Entonces a ellos les sorprendió eso. Bueno, ¿y a qué se refería con eso? Entonces Jesús empezó a contestarles y a hablarles acerca de la luz. Dice que en el 35, por un poco está la luz entre vosotros,
andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ustedes no saben dónde van, ustedes no entienden. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, y el que me sigue no andará en tinieblas, pero si ustedes quieren andar en la oscuridad, pues tengan cuidado, porque el que anda en las tinieblas y en lo oscuro no sabe a dónde va. Y luego él hace resaltar el hecho de que los judíos eran incrédulos, no creían en él, y se confirma ahí las palabras que dijo el profeta Isaías en cuanto al hecho de que ellos no iban a creer el anuncio del evangelio y ellos iban a estar cegados en sus ojos físicos, o sea que aunque pudieran ver físicamente, no iban a poder ver espiritualmente, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Iban a tener oídos abiertos, pero no iban a oír la voz de Dios. Iban a tener sus ojos físicos abiertos, pero no iban a ver ni entender las cosas que son del Espíritu. Todo por causa de ¿qué? De la incredulidad. Y mientras esté eso ahí, ellos no iban a llegar a su presencia para que Jesús los sanara. Quiero hablar sobre la ceguera espiritual y los 3 velos. Amén. Los 3 velos y la ceguera espiritual. Realmente el ojo humano es un milagro. Amén. Si usted tiene buenos sus ojos, dele gracias a Dios. Si necesita ayuda un poquito, dele gracias a Dios. Pero si no mira, órele a Dios. El ojo es un órgano que detecta y trabaja con la luz. ¿Oyeron eso? Trabaja con la luz. O sea que entre más luz hay, usted ve mejor. Entre menos luz hay, se le dificulta la visión. Entonces la luz es la base del sentido de la vista y su función consiste en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas ¿a dónde? Al cerebro a través del nervio óptico. Y ahí se da un proceso que no lo vamos a ver porque no es una clase de oftalmología ni nada parecido, ¿verdad? Sino que vamos a usar esto para entender lo que es la ceguera espiritual. Puede haber una ceguera parcial, una ceguera total, y muchas veces la persona es incapaz de distinguir las cosas, pero aunque puede conservar en sí mismo una mínima función que le permite distinguir entre la luz y la oscuridad. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 45 millones de personas ciegas. La mayoría vive en países como el nuestro, en países en vías de desarrollo, digamos así por fe, ¿verdad? Y esto es a causa de 2 problemas que son los que están más marcados con eso y por los cuales usted debe de pasar consulta por lo menos una vez al año, porque a veces esto se está dando y nosotros no nos damos cuenta. El mayor de ellos es con un 48% las cataratas. Algunos ancianos le dicen tataratas, pero no es así, ¿verdad? Son cataratas. O sea que el cristalino pierde su transparencia, se vuelve como un callo que impide que usted pueda ver bien, ¿verdad? Le dificulta que entre la luz solar o la luz artificial y eso le impide que usted pueda ver. Yo me acuerdo que mi esposa ya la operaron de sus 2 ojos por problemas de ese tipo. Y yo me acuerdo que íbamos donde el optometrista, ¿verdad? Y sacaba unos lentes, después regresaba porque me decía que no veía bien y le hacían otra medición, le daban otros y después volvía por otros y le digo, ya pareces pariente de Elton John con tantos lentes, le digo, ¿verdad? Y todo bien caro, de marca, ¿verdad? Wow, estaba quedando sin pisto, la fregada es que me iba a pedir después a mí. Le digo, no, mira, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es ir a que te vea los ojos un médico especialista en ojos. Y así fue. Entonces, al llevarla ahí, nos dimos cuenta que el problema que tenía no estaba en los lentes, sino que estaban en sus ojos. Y habían cataratas, y tenían que quitarlas y poner un lente intraocular ahí para que ella pudiera ver. Así que ahora tengan cuidado que hoy mira más de la cuenta. Y el otro problema es el glaucoma con el 12%,
que se debe a la elevación de la presión intraocular en el ojo. La persona va perdiendo muy poco a poco la visión periférica y a veces no se da cuenta de eso, y cuando viene a fijarse ya no mira absolutamente nada. Todas esas cuestiones afectan la visión de muchas personas. Entonces, todo eso impide el paso de la luz y un proceso que lo comparamos con la ceguera espiritual. Cristo es la luz del mundo. Amén. Y pueden haber cosas que impidan que esa luz entre hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestro espíritu y cambie la vida del ser humano. Entonces, puede que no sean problemas solamente de los ojos, pero si nosotros anteponemos algo a los ojos, eso va a impedir que nos llegue la luz. Y por eso he ocupado la figura de los 3 velos. Amén. Los 3 velos. Cuando hablamos del velo, usted se imagina acerca de las bodas, ¿verdad? En muchas bodas, aunque ahora ya está fuera de uso eso, pero yo me acuerdo y vi la foto en el cuarto de la habitación que era de mi hijo varón, y está una foto cuando mi cuñado me está entregando al hermano Olguita para casarme con ella. Entonces, cuando vi esa foto, nada parecido, ¿verdad? Pero ella llevaba un velo en el vestido, llevaba velo. Entonces, cuando estamos en el ensayo, yo les pregunto a los que se van a casar, mira, ¿y tu vestido lleva velo? ¿Vas a poner velo? Algunos me dicen que no, otros me dicen que sí. Bueno, si lleva velo, cuando yo le diga a usted, hermano, puede besar a la novia, quítele el velo, oye, levántele el velo, porque usted es el único que lo va a hacer. No la vaya a besar así con todo y velo. Aunque digan que el coronavirus anda por ahí, no importa. Quítele eso y bésela. Amén. Pero ponemos el velo ahí, ¿verdad? No sé cuál es el propósito, pero tengan cuidado con eso, porque al pobre Jacob así lo engañaron, ¿verdad? Le dieron la que no era. A esa sí que la taparon bien, ¿verdad? No sé cómo hacía para verla, pobre, quizás puro GPS iba ella, pero ahí el pobre lo engancharon y le dieron la que no era, ¿verdad? Y después tuvo que trabajar otros 7 años por la otra. Entonces, el velo impide que nosotros veamos, y vamos a ver los 3 velos. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a ver el primer velo. El primer velo es para el pueblo de Israel. Segunda de Corintios capítulo 3. Busquen conmigo Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo del 12 al 16. Amén, ¿listos? Segunda de Corintios capítulo 3 del 12 al 16. Vea cómo dice. Está Pablo escribiendo esta carta a los hermanos en Corinto. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. La esperanza de Pablo y la mía es que Cristo está con nosotros y Él es la salvación eterna. Y les dice, yo les voy a hablar francamente, sin tapujos, y les voy a hablar claro. Y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Moisés subió al monte y habló con Dios, y Dios le dio los mandamientos a él escritos en piedra. Dice que su rostro resplandecía, la gloria de Dios se mostraba en su rostro. Había estado con Dios y él tenía que taparse el rostro con un velo porque eso le afectaba a la hora de estar con los demás miembros del pueblo de Dios, dice. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Fíjense bien en esto. En vista de aquello que había de ser abolido. Estaba hablando de la gloria de la ley. Ahora estamos bajo la gloria de la gracia. Por eso la gloria postrera es mejor que la anterior. Amén. Pero el entendimiento de ellos, oiga esto, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, hasta este día, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Subrayé eso. ¿Quién es el único que quita ese velo? Es Jesucristo. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué dice? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es el entendimiento en muchos pueblos de Israel que no acepta a Jesucristo como el Mesías. Bien dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no podían ver la luz de Jesús. Estaba cubierta la visión, oscurecida, y va a estar oscurecida para ellos hasta que Él venga. Mientras tanto, hay muchos judíos hoy que se están arrepintiendo delante del Señor y está recibiendo a Jesús como su Salvador, y la luz está llegando a esas vidas. Pero Israel tiene una oportunidad al final de los tiempos. Por eso el entendimiento de ellos, dice, o sea, el entendimiento, aquí se usa una palabra en griego que significa su forma de pensar. ¿Oyeron eso? Su manera de pensar. Ellos no creen que Jesucristo es el Mesías. Ellos piensan que Jesús es un hijo de fornicación y por eso Él no puede ser el Mesías, el Salvador del mundo. No lo aceptan. Ellos todavía creen que el cuerpo de Él fue robado, como decían los soldados que estuvieron cuidando la tumba. No aceptan que Él resucitó y ellos dicen que Él está muerto. Entonces, la figura de Moisés recuerda que la gloria postera va a ser mejor que la primera. La gloria de la ley poco a poco iba a ir disminuyendo para dar lugar ¿a qué? A la gracia de Dios, porque por la ley nadie puede salvarse. Amén. Entonces, el cumplimiento profético para ellos se da en Zacarías capítulo 12. Miren, hay una esperanza para ellos, Zacarías capítulo 12, versículo del 10 al 11. Hay una promesa de Dios aquí para el pueblo de Israel y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Vendrá ese día en que Israel va a clamar por Jesucristo como su Mesías, y ellos van a verlo y van a llorar como quien ha perdido a un hijo unigénito. Capítulo 14, siempre de Zacarías, versículo 1 y 2. He aquí, dice, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Está hablando del anticristo cuando engaña a Israel. La mitad de Jerusalén ha caído, el pueblo clama por el Mesías y acepta que Jesús es el Mesías, y el Mesías desciende, Jesús, con todos los redimidos a la batalla de Armagedón, donde Dios tiene la victoria sobre el anticristo, el falso profeta, y contra Satanás. Que Dios lo reprenda. Entonces Israel tiene una esperanza de ser sanado de esa ceguera espiritual hasta que Cristo venga. Amén. Oremos para que sus ojos se abran y se quite ese velo de su corazón. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén, y la paz solo viene en Cristo Jesús. Amén. Oremos por Israel siempre. Veamos el segundo velo. El velo de los gentiles. Se habla judío y gentil. El gentil es que no es judío. ¿Cuántos judíos hay aquí? No hay ninguno. Pues todos nosotros somos gentiles. Amén. Ahora en Cristo sí somos hijos de Dios. Amén. Pero somos salvadoreños. Amén. Somos guanacos. Amén. Aquí estamos en este país centroamericano. Dios nos tiene aquí por un propósito,
Qué bueno que vivimos en un país que tiene el nombre de Jesucristo. Pero este velo es para los gentiles no creyentes. Si usted está aquí sin Cristo, si usted no le ha entregado su vida a Cristo hoy, si no tiene la salvación en Cristo, usted tiene un velo. Y fíjese que tan terrible es ese velo que ni lo ve. Y ese velo le está impidiendo ¿qué? Tener una relación personal ¿con quién? Con Cristo. La palabra embotar, que está en el corazón de los judíos, se refiere a una palabra en griego que significa tener la piel gruesa, tener la piel del corazón gruesa. Eso es lo que se llama la incredulidad en el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver en la vida de un creyente. Vamos a 2 de Corintios nuevamente, busquemos 2 de Corintios, pero ahora vamos a saltar al capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3 al 6. Si usted está sin Cristo hoy aquí, el Señor le ha traído para que oiga esto. Y espero que la luz del Señor penetre hasta lo más profundo de su ser y le revele esta verdad a usted. Capítulo 4, versículo del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que usted ya sabe quién es, que es Satanás, porque Dios ahí aparece con minúscula, que Dios lo reprenda a ese engañador, cegó, dice, oiga bien esto, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí encontramos el velo en el pueblo gentil. Dice que Satanás cegó el entendimiento de la gente incrédula. Hay algo que no deja penetrar la luz del evangelio en el corazón de estas personas. Duda, incredulidad, temores, rechazos, rebelión. Podríamos resumirlo en una sola cosa, una sola palabra. Se llama pecado. El pecado nos ciega. El pecado no nos deja ver que hay una oportunidad para que nosotros podamos tener la visión espiritual. Veamos qué dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Busquen conmigo en Efesios capítulo 4. Efesios 4, del 18 al 20. Del 17 leamos. Está él escribiéndole a los cristianos en Éfeso y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Oyeron eso? Esto está aplicado a nosotros los creyentes aquí, que ya no andemos como vivíamos nosotros antes. ¿Y cómo vivíamos antes? Deleitándonos en el pecado. Por lo menos yo, porque ustedes no sé, quizás cayeron del cielo directamente. Pero yo ya no tengo que andar así como andaba antes. No tengo que andar haciendo las cosas que hacía antes. No tengo que vivir como vivía antes, cuando andaba en la vanidad de mi mente, con deseos, pensamientos vacíos, vanos, que no edificaban para nada. Y dice, teniendo, oiga bien esto, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, bajo oscuridad, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Esa es una ignorancia que usted está adquiriendo porque usted la quiere, voluntaria.
Usted decide voluntariamente ser ignorante porque mire, en este país hay libertad para que usted tenga una Biblia en su casa y la lea. En esta Biblia, aquí en esta Biblia puede llegar a su casa a través de la televisión o a través de la radio, a través de un tratado, a través de una campaña. Usted puede oír de Dios ahora por cualquier lado, como oye de que hay pupusas también. Y usted decide creer o no creer. Pero cuando usted decide no creer, usted se está endureciendo en su corazón y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, tienen el entendimiento, dice, entenebrecido. Han decidido voluntariamente andar ciegos espiritualmente hablando. Su forma de pensar ha sido afectada por su misma ignorancia. No dejan penetrar la luz de la verdad. Han sido engañados por una religión, por el mal testimonio de falsos cristianos, por el mal testimonio de lobos vestidos de ovejas, por su misma autosuficiencia, por las corrientes de este mundo que afectan su modo de pensar, y esto es exactamente lo mismo que afecta también a los creyentes. Amén. O sea que el hombre espiritual tiene que entender las cosas espiritualmente. Si usted no nace de nuevo, usted no puede ni siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar a eso. Pero quiero decirle que hay esperanza. Hay esperanza para esa ceguera. Nuestra obligación como creyentes, ¿cuál es, hermano? Es predicar la palabra. ¿Oyeron, hermano? ¿Son creyentes ustedes? Si usted es cristiano, su obligación es predicar la palabra, con hechos y con palabra. Con hechos es con el testimonio de su vida y también cuando tenga la oportunidad de hablar del Evangelio. Eso dijo Pablo en los versículos 5 y 6 que nosotros leímos, porque no nos predicamos en 2 de Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obligación suya y mía. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26? Busque conmigo en Hechos 26. Cuando él está hablando de su testimonio. Hechos 26. Está ante Agripa, el rey Agripa, y vea lo que dice cuando él da su testimonio de su conversión. ¿Cómo fue que él se convirtió? Era un perseguidor de la iglesia. Encarcelaba a los cristianos, los mandaba a que los mataran y los perseguía y los iba a buscar a donde estuvieran. Si hubiéramos estado allá nosotros, nos hubiera ido a buscar. Versículo 12, mire, 26, 12 del libro de los Hechos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. ¿Ocupado en qué? En perseguir al pueblo de Dios, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Llevaban las autorizaciones. Cuando a mediodía, cuando es mediodía, a las 12 del meridiano, el sol está en su cenit, su punto más brillante. Y dice, oh rey, dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, imagínense. Así va, por eso es que allá cuando lleguemos no va a haber necesidad de sol. Dicen que este sol se está apagando, hay que se apague. Problema de él. Allá no lo vamos a necesitar con Cristo, porque Él es el sol de justicia, dice. Y dice, el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, dice. Oiga bien, esa luz radiante lo rodeó a Él y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, cayeron al piso, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Si usted quiere que Dios le hable directamente, así le va a hablar. Pero desde ya le está hablando. Y Él sabe cómo se llama usted, y dónde vive también, y dónde trabaja, y las maldades que anda haciendo, ya se las puede también. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él andaba siguiendo a los cristianos y
Jesús le habla y dice, ¿por qué me estás siguiendo a mí, pues? ¿Por qué me persigue? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Está dándole puntapiés a un clavo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? La pregunta. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él se declara delante de él, mira, es conmigo la cosa, no es con ellos, es conmigo que te estás metiendo. Usted se recuerda que él después contestó, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Entonces aquí dice en el versículo 16 la respuesta, mira. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, o sea que ahora es a vos que te van a querer matar, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Y oiga esto, el versículo 18, subráyelo para usted. Para que abras, ¿qué? Sus ojos. No es que iba a ser oftalmólogo, amén. Es para que con el mensaje de salvación los ojos espirituales de las personas se abrieron, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso estamos todos los que predicamos. ¿Oyó eso? Para que aquellos que no ven, vean espiritualmente hablando. ¿Predicando qué? La verdad de Dios. O sea que el remedio, hay un remedio para usted, para esa ceguera espiritual. Y vamos a verla a través de lo que dice un médico en Lucas 23. Lucas 23. Veamos qué dice el médico Lucas acerca de esta medicina, para que usted pueda ver espiritualmente. Versículos 44. Mejor vamos a leer un poquito antes, para que usted le encuentre más deleite a la palabra. Jesús está platicando con el ladrón que está al lado suyo. Y cuando el ladrón le dice que se acuerde de él cuando venga, esté en su reino. Entonces dice el versículo 43 de Lucas 23. Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es tuya, le dijo. Eso representa la humanidad, ¿verdad? Un ladrón fue salvo, el otro no fue salvo. Y fue salvo porque él se humilló delante de Jesucristo, el otro no. Si usted se humilla hoy y le pide a Dios que le perdone sus pecados y le perdone por estar lejos de él lo va a hacer porque él le ama. Y el infierno nos hizo para usted. Y cuando era como la hora sexta, ¿sabe cuál era la hora sexta? Eran las 12 del mediodía, la misma hora que Saulo, mire, vio esa luz tan brillante que lo hizo caer al piso. Cuando era la hora sexta, ¿qué pasó ahí? Hubo tinieblas. ¿Qué le parece? A las 12 del mediodía, mire, que sea como que es de noche, hubo tinieblas. Y no crean que va a ser como aquel eclipse que hubo aquella vez que las gallinas se subieron a los palos. No, eso no era nada, porque usted salía y se podía ver bien allá afuera. Aquí no era oscuridad, eran tinieblas, o sea, había algo espiritual sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 a las 3 de la tarde, que es la hora que sacrificaban el cordero y es la hora que Jesucristo entregó su vida por la suya y por la mía también. Y el sol se oscureció. Mire, o sea que ahí el sol no se miraba por ningún lado. Se fue de vacaciones el sol por estas 3 horas. No había sol ahí, no había nada.
¿Y qué pasó en ese momento? El velo que había en el templo se rasgó por la mitad. ¿Vieron? Miren, ahí tiene la figura, miren, la figura del velo del templo. Ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, representada por el arca de la alianza, y el sacerdote entraba una vez al año ahí para expiar los pecados de toda la nación. Y si ese hombre entraba en pecado, tal vez como algunos que venimos hoy y por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, amén, ese hombre ahí caía muerto adentro, porque Él es santo, 3 veces santo, amén. Entonces, en ese momento que Jesús entrega su vida, miren, el velo es rasgado por la mitad, y empezando desde arriba hasta abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde el cielo agarró ese trapito, miren, y lo rompió de arriba hacia abajo, exactamente en el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está el remedio para la ceguera. Ese velo no dejaba ver absolutamente nada de lo que había atrás de ese velo. Obstaculizaba la visión de lo que había allá atrás. Entonces el velo se rompió por la mitad, separaba ese lugar santísimo, no podían entrar ahí. Tenía 20 metros de alto, 10 metros de ancho y 10 centímetros de espesor. Se tenía que poner con varias yuntas de bueyes y colocarlo en su lugar. Y Jesús estaba en ese momento sufriendo tanto que no sabía él si era de día o era de noche. Él estaba en la cruz colgado, estaba a punto de morir. Y en el Salmo 22:2 dice precisamente eso, que él oraba y no sabía si era de día o era de noche, porque entró de día con la cruz y de repente ya estaba todo hecho tinieblas, no se podía ver absolutamente nada. Y esto, hermanos, es una metáfora de lo que hizo Jesús, porque ahora Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Oyeron eso? Busque Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. Y cuando dice allá que la mente estaba entenebrecida, así estaba en ese momento que Él muere, en representación del pecado que está en el mundo. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo, dice, libertad, oiga bien, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿se da cuenta? Porque Él ofreció su cuerpo, la ofrenda de su cuerpo. Por esa ofrenda se rasgó ese velo y nos permite ahora a usted entrar a un camino vivo y nuevo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con sangre pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay un remedio para usted.
se puede quitar ese velo de incredulidad, de ignorancia. Esas tinieblas de su mente y su corazón van a desaparecer cuando usted se rinda a Cristo y que Él sea el sumo sacerdote de su vida. Compartíamos con alguien acerca de esto, de que en mi casa mi mamá tenía en una mesa de noche, en una gaveta ahí, una Biblia. Y nosotros, mis hermanos y yo, aprovechábamos cuando ella viajaba a San Salvador con mi papá, de ir a registrar para ver qué es lo que había ahí. No sé si usted hacía lo mismo. Uno es curioso, ¿verdad? Entonces me acuerdo que habían 2 gavetas ahí. Entonces abríamos las gavetas y sacábamos un montón de cosas. La vez pasada les conté que encontré un montón de telegramas que mi papá le mandaba cuando andaba trabajando, que la amaba, que no sé qué. Y había una Biblia ahí. Yo agarré esa Biblia y empecé a verla. Miren, y no me pregunten qué leí, qué aprendí, porque no entendí nada. Y realmente no me gustó. Vi un montón de letras. Yo la hojeaba y le hojeaba, y como no entendía ni qué es lo que había ahí, es como que pongo un muerto a leer y qué le va a leer, nada. Entonces yo la cerré y la volví a meter ahí donde estaba. No me sirvió en lo absoluto. Y me alegro porque después que ya era cristiano y la vi, pues era de los testigos de Jehová. Y ellos no ponen ahí quién ha hecho la Biblia, ¿verdad? No hay nadie que sea responsable. Bueno, entonces aquí hay una esperanza para los que están ciegos espiritualmente hablando. Cristo es la luz. Y como decíamos en un canto hace años, deja penetrar la luz. Amén. Ahora, ¿sabían ustedes que algunos creyentes andan con velo? Se oye raro, ¿verdad? ¿Sabía usted que hay creyentes incrédulos? Les cuesta creer. Y vamos a ver acerca de ellos. Vamos a conocer a 2 de ellos aquí en la Biblia. Y esto fue la inspiración que Dios me dio para hacer este sermón. Él me dio copia de todo esto. Me llamó la atención esta lectura y van a buscar conmigo en el Evangelio según San Lucas. Lucas 24. Lucas 24. ¿Todos tienen su Biblia? Qué poquitos. ¿Qué tan caras las Biblias hoy? Levanten la mano los que andan Biblia, tienen ahí para leer. Es que me van a ayudar a leer, pues. Y que como solo voy a estar leyendo yo. Ahí voy a ver si pueden ver, fíjense bien. Vamos a leer en el capítulo 24, desde el versículo 13 al 24. Yo voy a leer los nones y ustedes leen los pares. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Me van a ayudar? Muy bien. Vamos a leer despacio para que leamos con el entendimiento. Que Dios nos abra el entendimiento. ¿Ok? Muy bien. Empiezo con los nones, versículo 13. Miren, 24:13, el médico Lucas escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Pensé que en inglés estaban leyendo. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, oiga este misterio, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? No dije que estaban chelosos.
no dicen que tenían conjuntivitis, no dicen que andaban lentes Ray-Ban oscuros, ¿verdad que no dice eso? Estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero a Él no le vieron. Las mujeres dijeron que lo habían visto. Es que las mujeres, como son, mucha novela miran, ¿verdad? Fueron los discípulos y no lo vieron. Pedro y Juan llegaron, no estaba, no lo vieron. Y las mujeres dijeron que lo vieron. Dijeron que vieron unos ángeles. Es que son muy emotivas las mujeres. ¿Será cierto? Bueno, entonces encontramos aquí a dos creyentes con un velo. Amén. No veían a Jesús. Entonces, son dos discípulos del Señor que salen ¿de dónde? De Jerusalén. ¿A dónde mataron a Jesús? En Jerusalén. Ahí había acontecido todo ese revuelo de todo lo que había sucedido. Uno de ellos, dice el versículo 18, se llamaba Cleofas, ¿verdad? ¿Y sabe quién era Cleofas? Era tillito. Tío. ¿Cuántos son tíos aquí? Levanten la mano. En otras palabras, ¿tienen sobrinos, pues? ¿Tienen sobrinos ustedes? Si tienen sobrinos, son tíos, ¿verdad? Sí. Les pregunto, ¿y usted conoce a sus sobrinos? ¿Verdad que sí? Pues Cleofas era tillito de Jesucristo. Amén. Si quiere comprobar eso, está en Juan 19:25, donde aparecen tres mujeres al pie de la cruz. Son las tres Marías. María, la mamá de Jesús. María también, que era la mujer de Cleofas, que era hermanita de María, la mamá de Jesús. Y María Magdalena. O sea que este don Cleofas, este hermano Cleofas, conocía a Jesucristo, su sobrinito. ¿Cree usted que si su sobrino se pone a la par suya cuando ande allá por Metrocentro, no lo va a conocer? Está raro, ¿verdad? Bueno, pues Cleofas no lo conoció. Y el otro se supone que es el que escribió este evangelio, el médico Lucas, porque es el único que describe con detalles todo lo que pasó. Amén. Juan Marcos solo escribe un poquito, pero Juan Marcos escribió de toda la enseñanza que el apóstol Pedro le dio a él. Entonces iban a una ciudad llamada Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿A qué iban? No me pregunte. La Biblia no lo registra. No dice a qué iban. Pero la pregunta es, ¿cómo iban, pues? Esa es la pregunta. ¿Cómo iban en relación a su vida? ¿Iban contentos? ¿Iban tristes?
¿Iban animados? ¿Iban decepcionados? Yo creo que usted ya se fijó cómo iban. Iban platicando de todo lo que había pasado el viernes, todo lo que pasó el sábado y todo lo que pasó el domingo, ¿verdad? Y ya no hablan de Jesucristo como el Mesías, sino que un profeta. Están hablando con un desconocido. Y todavía le preguntan, le dice Cleofas, bueno, y tú eres el único extranjero que no sabe aquí lo que ha pasado, caramba, ¿y qué te pasa a vos? O sea, hablando en salvadoreño, pues chiqui, que acabas de llegar. ¿No te has dado cuenta de lo que ha pasado aquí en San Miguel? No, hombre, mataron a Jesús, un gran profeta de Dios, cállate. Dios me guarde, con Dios me libre, y no te has dado cuenta vos. No ves las noticias, mira CNN en español. Entonces Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Eso era algo muy común en ese tiempo. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? No había tanto carro como ahora, ¿verdad? Entonces generalmente la gente iba de un lugar a otro, la mayoría iba a pie. Amén. Y no era de extrañarse, ¿verdad? Usted ve cómo va el flujo de automóviles de aquí para allá, de allá para acá. Pues allá era al revés, era la gente. Iban unos de allá para acá y otros de aquí para allá. Y no era raro que de repente a la par de uno se le pusiera alguien, ¿verdad? Como ahora, que puede ir alguien y le dice, buenas, disculpe, ¿y qué hora lleva usted? ¿Qué horas tiene? Ah, son las 3, vale, gracias. Y siguió. Normal, común y corriente. Allá era más intenso porque por la misma situación. Y Jesús se acercó. ¿Qué pretendía Jesús al llegar de esa manera? ¿Sabe qué? Él quería ver cuál era el modo de pensar de ellos. Que ellos descubrieran qué es lo que pensaban y sentían, aunque él ya lo sabía eso exactamente. Pero usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Y él pretendía que todo lo que había en el alma de ellos saliera por su boca. Y por eso le preguntaron, ¿y qué tanto que platican ustedes? Y qué raro que tú no lo sabes. Entonces él los induce a hablar, les dice, ¿y de qué cosas pues? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Quién ganó ayer en el partido? Metapan, no sé. ¿Qué es lo que quieren que yo sepa? Que Jesús, el profeta, lo entregaron y lo mataron, dice el versículo 20. Y aparte de eso, dicen las mujeres que fueron allá al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Dicen que unos ángeles se le aparecieron. Los discípulos fueron antes de que nosotros saliéramos y no vieron a nadie. Entonces, como quien dice, estas mujeres están viendo algo de más. No hay nada ahí. Y como acuérdense que ellos ya habían oído también lo que los soldados romanos andaban diciendo por lo que les habían pagado. Ustedes digan que el cuerpo se lo robaron. Y quizás eso les llegó a su mente por ahí, ¿verdad? Han de haber dicho, realmente quizás se robaron el cuerpo. Jesús no ha resucitado. Entonces seguimos leyendo el 25, miren. Sigo leyendo yo con los nones, ¿verdad? Entonces él les dijo, oh insensatos. Les dijo eso, pero bien cariñosamente, para no ofenderlo, va. Como, por no decirles tontos, les digo, qué tontitos son ustedes, va. ¿Verdad que no es lo mismo que le digan tontos, okay? Qué tontito, mi papito. ¿Verdad que se oye bien suavecito? Pues así les está diciendo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo siga, vamos. ¿Oyeron eso? No era necesario eso. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces, fíjense bien esto, subrayo. Entonces, cuando él partió el pan y le dio, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, mire, en un chasquido de ojos, desapareció de su vista, como quien dice: hoy sí ya me reconocieron, hoy sí ya me vieron, no es necesario que siga así. Eran insensatos y comienza un discipulado, mire, express, ¿verdad? Les habló de todo lo que decían los profetas y desde el principio Moisés en la ley acerca de él, hasta llegar al punto de que él hizo la cena del Señor para anunciar un nuevo pacto. Y a la hora de la cena, al partir el pan, y yo le pregunto: ¿y por qué lo dejaron partir el pan a él si ni lo conocían? ¿No le parece raro? ¿Quiénes lo invitaron a quedarse? Fueron ellos, pues. Y muy sabiamente él hace como que se iba, ¿verdad? Pero ellos lo llamaron. ¿Por qué lo llamaron? Porque sintieron que había pasado algo que era diferente, ¿verdad? Cuando él les explicó todo, ellos sentían que ahí había algo, wow, y qué raro, y este hombre nunca lo habíamos visto dando clases en la iglesia. Qué bárbaro, sentíamos una unción bien sabrosa, bien rica en todo lo que nos estaba diciendo. Sí, ese de él está bueno, mano, cómo se siente ahí la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando nos están dando esa clase, estoy aprendiendo bastante. Se dice: mira, vení, quédate aquí, hombre. Tal vez en lo que comemos nos sigue explicando algo. Vamos a preguntarle del Apocalipsis. Sintieron una gran diferencia y lo llaman, y él, mire, se queda. Al que pide se le dará, dice la Biblia. Amén. Si usted no le pide nada a él, no espere que él esté dando cosas. Entonces, cuando parte el pan, entró la luz en ellos. Amén. Y en el partimiento del pan en la cena del Señor recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. A partir de ahí la luz entró y se abrieron los ojos de ellos y desapareció de ellos, e inmediatamente, hermanos, la incredulidad de ellos, miren, desapareció. ¿Qué hicieron ellos entonces? Veamos qué dice después, versículo 32, le leo yo ahora. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, fíjense bien, ya era tarde, ¿verdad? ¿Oyeron eso? Ya era tarde, ya estaba oscureciendo. Allá no hay lámparas en las calles en ese tiempo, como que aquí a veces ni hay, y si hay están quemadas. Entonces ellos decidieron en ese instante regresar a donde 11 kilómetros rumbo a donde, a Jerusalén, en esa oscurana. Y se acuerda usted en la antigüedad aquí, cuando estaba oscuro y en la alcaldía ponía unos foquitos de 40 watts en las calles que los quebrábamos a pedradas. ¿Se acuerdan? Una luz amarilla anémica, ¿verdad? Que antes veía uno. Y si salía usted en la madrugada, porque gracias a Dios que en aquel tiempo podía viajar uno de madrugada, hasta en la noche se podía ir a San Salvador, y se veían los candiles carreteros en las calles, los ojos de los bueyes que asustaban a los chicos. Así estos hombres salían aquí en lo oscuro, pero siempre llevaban algo, ¿verdad?, que los alumbraba, el candil. Por eso cuando dicen candil de la calle, oscuridad de la casa, usted ya sabe a qué se refiere, ¿verdad? La luz
Usted no puede andar con la luz alumbrando en la calle, ¿verdad?, cuando en la casa está sumergida en tinieblas. Amén. Tiene que haber luz adentro de la casa, su familia, y afuera también usted tiene que alumbrar. Y esos hombres en plena oscuridad de la noche deciden irse, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué? A testificar. Miren, es cierto lo que las mujeres dijeron. Él vive, Cristo está vivo. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él está vivo. Y Él sabe que usted le está aplaudiendo en alabanza. Gloria al Señor. Y vea lo que es el versículo 36. Seguimos leyendo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, porque todos estaban testificando, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vuelve a aparecer como se les apareció a aquellos en el camino, ¿eh? Estaban todos platicando dentro y de repente, de la nada aparece. Fíjese bien, así va a ser su cuerpo y el mío cuando sea glorificado. ¿Oyeron eso? Usted no va a necesitar carro, moto, bicicleta, ni va a andar a pie. Va a viajar con la velocidad de sus pensamientos. Amén. Cuando usted diga: quiero estar ahorita en el paraíso, voy para el paraíso, voy para San Miguel, con un cuerpo ¿qué? Glorificado como el de Jesucristo. Y Él se aparece de repente y les dice: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué están pensando tonteras ustedes que no se fijan, que no están viendo? Y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Nos vamos a aparecer allá cuando estemos allá con el Señor. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, como quien dice, no les caía el 20 todavía, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? ¿Qué les parece? O sea que allá vamos a comer también, no se preocupe. Y cuando salgamos de aquí, vamos a comer. Pero ahorita espérese. Amén. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Qué sorpresa! Imagino que todos se le quedaban viendo. Ya le ha pasado eso, que ve, está en la casa, usted está comiendo. Todos se le quedan viendo con los ojos desorbitados y con la saliva que le sale. Y le decía Pedro a Juan: mira, está comiendo. Sí, ese pescado era tuyo, pero ya te fregaste. Se lo dimos al maestro. Y él estaba comiendo delante de ellos. Y le dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y vea esto. Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y oiga esto: he aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién les abrió el entendimiento? Jesús les abrió el entendimiento. Sus palabras le abren el entendimiento. ¿Sabe qué? Aunque no entienda la Biblia, léala. ¿Oyó eso? Léala. Si usted es hijo de Dios, antes de leerla, ore y dígale: Señor, voy a leer tu palabra. Yo quiero que tú me hables a través de ella. Revélame lo que tú quieres que yo sepa hoy, porque voy a deleitarme leyendo tu palabra.
¿qué cree que va a pasar? El Espíritu Santo va a tomar del Padre y le va a dar copia a usted. Amén. Y si no entiende algo, dígale, esto no lo entiendo. ¿Sabe quién le va a aclarar eso? El Espíritu Santo que está en usted. Y todo mientras usted se someta a Él y le pida a Él que le ayude. No deben de haber cristianos incrédulos. ¿Oyó eso? Qué triste es eso, ¿ve? Y generalmente eso pasa cuando hay problemas. Estos discípulos estaban turbados por todo lo que había pasado. Estaban afligidos que hasta podían matarlos a ellos. Por eso les digo, no se sabe por qué iban a Emaús. ¿Sería que iban huyendo ellos? Porque han de haber dicho, y mataron a Jesús, no pueden matar a nosotros. Él habló del árbol verde y el árbol seco. Él era el verde, nosotros estamos más secos que qué. Mejor vamos, nos pueden matar estos aquí también. Podría ser por eso que ellos se iban. Pero ellos iban frustrados, iban molestos. Ellos habían visto que las cosas no habían salido como ellos querían y habían oído. Se sentían mal. Iban hasta discutiendo, dice la Biblia. Amén. Cuando Jesús se apareció a ellos. Hay muchos cristianos que cuando tiene problemas se va de la iglesia. Como que por culpa de la iglesia tiene problemas. Hay alguien que le va a buscar esos problemas. Uno el mundo, otro Satanás, otro sus mismos deseos de la carne. No le eche la culpa a la iglesia. Nadie dice amén. ¿Oyeron eso? Tenga cuidado con eso. Cualquier cosita que no sale bien, no le dieron el aumento, ya no viene a la iglesia. Es que yo le dije al Señor que si me aumentaba iba a diezmar. ¿Y por qué no estás diezmando hoy, pues? Por eso no te alcanza el pisto. Porque no estás siendo obediente. Y si no sos obediente ahora, ¿cómo vas a hacer después que ganes más? Ah, pues ya no voy a la iglesia. Pues no venga. ¿Qué va a venir a hacer? Si no le entra la palabra y no le amanece con la luz del día, ¿qué está haciendo? Nada. Está en la ignorancia espiritual. Amén. Jesús va a la par suya. Jesús está con ustedes. Él ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no miente. Ajá. Y no lo ve. Y no lo siente. ¿Por qué, pues? Ya no está orando. Ya no se congrega. Entonces, ¿qué espera, pues? Ya no lee la Biblia. ¿A dónde ir a dar con esa su vida cristiana? No está haciendo nada. Es un Cleofas y un Lucas caminando. Se parece a Lucas y Chaparrón. ¿Se acuerdan? Tenga cuidado. Lea la palabra y pídale a Dios que le abra el entendimiento y Dios le va a dar sabiduría, le va a dar inteligencia y se va a revelar a usted en la palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y el corazón suyo y mío también. Amén. Busque de Dios, camine con Él, hable con Él, tenga comunión con Él, porque Él quiere tenerla con nosotros. Quítese ese velo. Amén. Quítese ese velo. Si usted ya le entregó su vida al Señor, quítese ese velo y deje la incredulidad a un lado y sea un creyente crédulo. Amén. Hay remedio para los 3 velos y están en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar, inclinen su rostro. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos esta mañana, dándote gracias por tu palabra, Señor. Qué bendición hay al escudriñar tu palabra. Siempre tienes algo que enseñarnos. Si tú eres eterno, en tu palabra se refleja esa eternidad, Señor. Mostrándonos tu gloria hoy, mostrándonos tu verdad. Gracias por abrir un camino nuevo. Podemos accesar ante la presencia del Padre
en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Porque ahora tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que abrió un camino vivo y nuevo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. No tenemos que esperar que un hombre vaya a interceder por nosotros delante del Padre una vez al año, cuando tenemos al Mesías, al Cristo, que ofrendió su vida por nosotros, y Él abrió el camino vivo, nuevo, para que podamos llegar ante tu presencia. El velo se rasgó de arriba abajo. Está abierto el camino. Usted puede entrar en él. Si usted deja que la luz penetre a su vida, usted nunca más andará en tinieblas, porque la luz de Cristo estará en usted para siempre. El fuego del altar de su corazón se encenderá para siempre. Y su luz brillará, su vida cambiará. Y nunca más andará en tinieblas, dice. Usted sabe cuál es la condición suya. Puede ser que usted tenga una visión física 20/20. Usted mira perfectamente. Mira bien de lejos, mira bien de cerca. Para leer no tiene problemas. Algunos con la edad nos toca usar lentes. Otros sorprendentemente a edad temprana usan lentes. Pero tal vez usted no use. Y algunos no usan porque no les gusta. Aunque el médico les dijo que ya tiene que comprarlos. Pero aparte de que usted pueda ver bien físicamente, lo importante es que usted pueda ver espiritualmente. Usted no tiene por qué andar con un velo frente a sus ojos. La palabra de Dios le ayudará a quitar todo velo de su visión espiritual. Y usted va a poder ver todas las cosas creadas por Dios y va a entender que Él ha hecho el cielo, la tierra y todo lo que existe. Y lo hizo a usted también. Necesitamos la vista espiritual. Así como valoramos la visión física, debemos valorar aún más la visión espiritual. Usted sabe cómo está. Usted sabe cómo tiene su vista. Esta mañana usted tiene la oportunidad de quitar ese velo y permitir que la luz de Jesús entre hasta el alma y hasta el espíritu y le muestre que hay un camino vivo y nuevo que Jesucristo ya logró para usted y para mí. Siga orando. Quiero preguntar si hay alguien esta mañana en este lugar que no ha rendido su vida a Cristo, que no le ha pedido a Jesús que le perdone sus pecados,
que está viviendo lejos de Él, que no había entendido lo que Él hizo por usted, de ofrendar su vida por la suya, por causa del pecado, y que ahora quiere que Dios